contra muchas cosas que nos hace vivir muchos años. Pero contra lo que no tenemos, hemos ideado entonces las inmunizaciones, que pueden ser las activas y las pasivas. A ver, María Isabel, hasta aquí, dame una síntesis de lo que nos ha dicho María Fernanda. Bueno, mencionó las inmunizaciones, estaba la pasiva, que es la de los anticuerpos de la madre al hijo, ¿no? Algo así mencionó. También estaba la activa, que se adquiere cuando se enferma uno. Y Bueno, también, pues... sí, está bien, la activa cuando se enferma uno, o sea, la activa puede ser natural o artificial. Sí, y pues también estábamos comentando acerca de los mecanismos de defensa del cuerpo, de lo de las barreras de la piel, también lo del pH, las mucosas, los vibrisas, por ejemplo, y pues eso. Bien, y nos dio un ejemplo de una inmunización pasiva natural, ¿verdad? Que es la transferencia de anticuerpos fetomaternos. Sí. Utilizamos para muchas cosas, por ejemplo, ustedes seguramente, ¿ya vieron, no vieron, ya vieron algo de ginecología y obstetricia? No. ¿Sí o no? No, o sea, Algo de, más que algo, en biología, nada más. nada más en biología. Bueno, pues yo se los digo. Entonces, cuando vean, cuando hayan inmunizaciones o cuando vean control prenatal, les recordarán que durante el embarazo a las mujeres se les aplica toxoide tetánico. Y ahorita se está promoviendo que en X etapa del embarazo se aplique la vacuna de coronavirus. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que la madre crea anticuerpos para que esos anticuerpos, los de tipo G, atraviesen la barrera placentaria y cuando nazca el bebé, pues esté transitoriamente protegido contra lo que se le vacunó. Sí, Transitoriamente. ¿Sí? de hecho a mi tipo le tocó tétanos y yo voy a decir esa parte Pero ahí de está. las embarazadas. Ahí está un ejemplo de una inmunización pasiva natural. Sí. Pero a ver, deme un ejemplo de inmunización pasiva, pues no natural, artificial, terapéutica. Las vacunas, No, pasiva. pasiva. Vacunas son activas, ¿eh? Acuérdense que cuando ponemos el antígeno es activa, cuando ponemos anticuerpos es pasiva. No, no sabría decirle, pensé que las inyecciones eran pasivas. Las vacunas son activas. Ahí está puesto, de hecho, en la diapositiva. ¿Sí? En el mismo tétanos, ¿cuál sería el tratamiento del tétanos? Bueno, se los voy a decir para que no nos tardemos más. El mismo ejemplo en el tétanos. Un ejemplo de inmunización pasiva para el bebé es vacunar a la mamá para que la mamá le transfiera anticuerpos al bebé. Pasiva. Pero otra forma de inmunización, cuando alguien se lesiona y tiene alto riesgo de tener tétanos, en el tratamiento le ponemos gamma globulina antitetánica, o sea, le ponemos los anticuerpos, gamma globulina antitetánica. En el tratamiento contra la rabia, cuando hay agresiones graves contra rabia, además de ponerle la vacunación activa, o sea, la vacuna contra la rabia, le ponemos gamma globulina antirrábica. Y así hay otros ejemplos, como la gamma globulina hiperinmune para hepatitis B. Y si ustedes ya vieron fisiopatología y ya vieron enfermedades autoinmunes, también sabrán que para algunas enfermedades ponemos anticuerpos de tipo inespecífico, ¿sí? Y de alguna manera es una inmunización pasiva contra algo, a veces contra algo que no conocemos. Entonces vean ustedes qué interesante esto. Hoy estamos viendo una parte nada más, que son las vacunas. Nos falta la otra parte, que son nuestro sistema inmune. Muy bien, María Fernanda. Ahora sí, habiéndole quitado unos 10 minutos, ahora ya puede continuar. Pues estábamos en los tipos de vacuna. Pues las vacunas van a ser una preparación, o son una preparación biológica que va a mejorar nuestra inmunidad frente a una enfermedad. Y vamos a tener vacunas en dos grupos generales.
de microorganismos vivos o atenuados y las de microorganismos inactivados, que a su vez se dividen en toxoides, subunidades, polisacáridos, y esas a su vez se dividen en puros y conjugados. ¿Puedes cambiarle, por favor? Gracias. Bueno, pues tenemos las vacunas atenuadas. Estas se caracterizan porque aquí los microorganismos van a tener una capacidad muy limitada de provocar la enfermedad. O sea, lo que van a hacer es imitar la enfermedad, pero no desarrollarla como tal, o va a ser una forma muy leve de esta. Entonces decía que para que logren esto, lo que se hacía es que se atenuaban sus factores de virulencia, para que una vez que entre al cuerpo, o sea, la idea es que no produzcan la enfermedad ni todas las manifestaciones de esta. Entonces lo que van a hacer es desencadenar una respuesta inmunitaria completa, vamos a tener una respuesta humoral y celular. Y aquí pues los microorganismos, entendí que las atenuadas van a tener una pequeña capacidad de replicarse para desarrollar esa respuesta inmunitaria leve. Entonces los microorganismos van a penetrar las células, van a producir antígenos y se van a presentar hacia los linfocitos T citotóxicos. La característica de este tipo de vacunas es que van a requerir menos dosis y que usualmente desde la primera dosis vamos a tener una protección prolongada, pero pues leí que una dosis adicional tampoco está mal porque asegura la inmunidad todavía más. Sin embargo, este tipo de vacunas también tienen algunas desventajas. Esto es porque el virus, el microorganismo, a pesar de que está atenuado, puede ser que en personas inmunodeprimidas o mujeres embarazadas no tengan esa capacidad, aunque sea mínima, de respuesta hacia un virus debilitado. Entonces puede ser que sea perjudicial para estos. Y también otra característica, o sea, otra desventaja, es que el virus, o sea, como había mencionado, la idea es que no se desarrolle la enfermedad. Sin embargo, puede ser que al entrar al cuerpo, pues sí vuelva a su forma vírica virulenta y entonces vamos a tener el desarrollo de la enfermedad y todas las complicaciones de esta. Y otra desventaja es que debemos tener la disponibilidad de la vacuna. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? A ver, deténgase. ¿Nos puede dar ejemplos de esta? Al final tengo un cuadro con un resumen y ahí están los ejemplos. No importa, nos lo vuelve a reforzar al final. Bueno, no usted, usted sí lo va a saber. Vamos a preguntarle a María Isabel. María Isabel, nos acaban de decir, ¿sí?, que las vacunas pueden ser todo el agente infeccioso, si está atenuado, una parte del agente infeccioso, ¿sí? Y entre una parte del agente infeccioso, pues ahorita ya vimos que hay material genético, que hay polisacáridos y que hay proteínas. Nos dijo que las vacunas atenuadas tienen una gran ventaja, ¿sí?, que como tiene todos los componentes antigénicos, ¿sí?, quizás sean más potentes que las que están compuestas por partes del agente infeccioso, ¿sí?, y que nos pueden hacer despertar una respuesta inmune más completa, pero que tenían también una desventaja. Y una de las desventajas es que como son agentes infecciosos atenuados, pues tienen la capacidad de replicarse. Y como tienen la capacidad de replicarse, podrían dar una enfermedad parecida a la enfermedad natural, tal vez menos grave. Y podría tener menos efectos indeseables. ¿Sí? Tener más efectos indeseables. Pero además, podría tener, si se aplican embarazadas, efectos teratogénicos. Entonces, tienen ventajas, pero al parecer sus desventajas son mucho mayores que sus ventajas. Por eso el camino ha sido irse para otro. Pero salvo excepciones que han demostrado ser muy eficaces, y ahí te voy a decir ejemplos, esas son vacunas muy buenas. Entonces, María Isabel, ¿me puedes dar ejemplos de vacunas por virus vivos atenuados? La varicela es atenuado, ¿no? Exactamente, el virus de la varicela zoster, la vacuna contra la varicela zoster es una vacuna por virus vivos atenuados. Y por ahí, cuando uno revisa los efectos indeseables, uno encuentra que le puede dar una especie de varicela chica, ¿no? ¿Alguno más, María Fernanda? Sí, también estaba la vacuna. Isabel. María Isabel. El sarampión, la rubéola. El virus del sarampión, esa vacuna del virus del sarampión, que además la vieron como ejemplo, ¿sí? Ahí se las puse como ejemplo y ahí nos van a volver a decir qué es la vacuna contra el sarampión, del cual ya hay varias cepas, pero la cepa actual
es una cepa que ha demostrado que es muy eficaz, al tal grado que en los países donde se vacuna bien con el sarampión, por ejemplo México, hace muchos años que no tenemos sarampión nativo. Yo les digo otra que tiene dos versiones, ¿sí? De virus vivos atenuados y de virus inactivados, machacados, muertos, no viables. La vacuna contra la polio. De la vacuna contra la polio tenemos dos versiones. La vacuna por poliovirus oral, ¿sí? Que está conformada por virus vivos atenuados de las 3 cepas de poliovirus, y que al tener una réplica en el tubo digestivo también las excretamos y la excreta, y la mala higiene hace que nos vayamos vacunando. Con que yo vacune a uno, se van vacunando otros de la comunidad, aunque tiene el efecto de de poder causar polio vacunal. Honestamente, yo nunca vi un caso de polio vacunal. Pero tenemos la versión que se pone ahora, que es la versión por virus inactivados, que es la vacuna de Salk, y que esa es la que le podemos poner inclusive a los inmunosuprimidos. Entonces, en las campañas de vacunación hoy ponemos la vacuna oral, que es la de virus vivos atenuados, y en los esquemas de vacunación ya usamos la vacuna de virus vivos o virus inactivados, que es la de Salk, ¿no? Entonces ahí tenemos en una sola vacuna dos versiones. ¿Sí? Y así nos podremos seguir cuando hablamos de todo el componente del agente infeccioso. Bien, adelante, sígale María Fernanda. Sí, ¿puedes cambiarla, por favor? Bueno, de eso traje como algunas fotitos así, que solo es un resumen de cómo se desarrolla la respuesta, ¿no? Que aquí en este caso entraría el agente que ya está debilitado o atenuado, desencadena una respuesta que debe ser de tipo leve y vamos a obtener células de memoria y anticuerpos para que en un segundo encuentro con el antígeno, con el patógeno, pues desencadenemos, podamos responder mucho más rápido. Siguiente, por favor. Y luego pues tenemos las vacunas inactivadas, que estas lo que van a hacer es utilizar los antígenos para la producción de anticuerpos, y esta se caracteriza porque no vamos a tener ningún riesgo de desarrollar la infección, porque en este caso el antígeno está pues muerto y totalmente inactivado y no hay forma de que revierta su forma virulenta. Esas pues van a servirnos más para personas que estén inmunocomprometidas. En este caso, pues los antígenos no van a poder ingresar a la célula y van a generar una respuesta de tipo humoral mediada por los linfocitos B. Otra característica de estas es que van a necesitar administrarse con un adyuvante. Un adyuvante lo que va a hacer es potenciar la respuesta inmunitaria y va a aumentar la captación del antígeno por las células dendríticas o por los macrófagos. En este caso, te mencionaba que la primera dosis no siempre va a brindarnos protección completa y se van a requerir varias más, que de hecho se mencionan las desventajas, que debido a que es una inmunidad de tipo humoral, pues no va a durar para toda la vida, y más que es mediada por linfocitos B. Esta, como había dicho, como la primera dosis no va a darnos protección total, vamos a requerir refuerzos y algunas dosis altas. Y estas, ¿puedes cambiarla, por favor? Y esta es igual como que otro ejemplo de cómo va a estar. Entra la gente que va a estar totalmente muerto o inactivado y desencadena lo mismo, la respuesta inmunitaria, y tenemos anticuerpos para un segundo enfrentamiento. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, habíamos visto que dentro de estas se encuentran las vacunas con toxoides, subunidades y polisacáridos. Ay, no, regresa, gracias. Pues ahora tenemos las vacunas con toxoides. Estas, pues sí, algunas veces vamos a ver que no es el microorganismo el que causa las manifestaciones clínicas de la enfermedad, no, sino que a veces son las toxinas que liberan, o sea, sus exotoxinas. En este caso, pues las vacunas con toxoides van a ser dirigidas hacia las toxinas de estos microorganismos, y lo que van a tener pues es un toxoide. El toxoide es prácticamente la toxina pues inactivada o debilitada, pero va a tener aún la capacidad de producir una respuesta inmunitaria para poder defender el cuerpo. Su finalidad es producir anticuerpos neutralizantes hacia la toxina, y van a requerir también el uso de adyuvantes para potenciar la respuesta y también múltiples dosis. ¿Puedes cambiarla, por favor?
Y pues aquí ya se ve la imagen donde entra el toxoide, que va a ser pues la toxina inactivada, desencadena la respuesta y la siguiente vez que entra el microorganismo y libere pues sus exotoxinas, vamos a tener eh, inmunidad, ¿no? Lista para atacar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? A ver, déjeme ahí un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver una diferencia entre una vacuna eh, donde se crean anticuerpos dirigidos específicamente contra la estructura del agente infeccioso, ya sea a su membrana, a una proteína, a algo, pero va dirigido contra el agente infeccioso. Cuando nosotros cuando nos aplican vacunas de virus vivos atenuados o virus inactivados, nuestro sistema de defensa dirige su ataque específicamente al agente infeccioso. ¿Sí? Lo destruye o impide de alguna manera que se una a su receptor, impide que penetre. Pero en este caso, ¿sí? Cuando la vacuna está dirigida contra una toxina, o sea, un toxoide, de la cual, deme dos ejemplos, María Fernanda, de vacunas con toxoide. Ya nos dijeron una, ¿no? De Toxoide tetánico, ¿sí? ¿Se acuerda de otra? no, yo traía tétanos como ejemplo. Toxoide diftérico. Ah, ok. Toxoide tetánico, toxoide diftérico. Creo que son las dos únicas que estamos aplicando ahorita contra el toxoide tetánico y contra el toxoide diftérico. Como bien lo dijo, el sistema de defensas que se monta con ese tipo de vacunas es contra la toxina. Entonces, María Fernanda, ¿esas vacunas evitan la infección o solo evitan la enfermedad? No, bueno, pues sería la enfermedad, porque pues el microorganismo está entrando, solo que está atacando a las toxinas del microorganismo. Exactamente. Exacto. Eso es muy importante, porque cuando veamos las enfermedades que pueden causar las infecciones, los agentes infecciosos que pueden causar esas enfermedades, ¿sí? Cuando alguien está vacunado, podemos recuperar el agente infeccioso de alguna parte del cuerpo, pero no hay enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos neutralizando la toxina. ¿Sí? Entonces es muy importante que lo entendamos. Cuando veamos difteria, lo vamos a volver a decir. Cuando veamos tétanos, lo vamos a volver a decir. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener claro este punto porque como bien nos dijo María Fernanda, en este tipo de vacunas hay que estarles poniendo refuerzo cada X tiempo. ¿Sí? Porque si en un momento nuestra capacidad de neutralizar a la toxina disminuye, puede ser que tengamos ahí el agente infeccioso desde hace mucho tiempo y podamos tener enfermedad de algún grado de severidad. ¿Sí? Adelante, María Fernanda. Gracias. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Y bueno, ahora pasamos a las vacunas de subunidades y polisacáridos. Las vacunas de subunidades van a utilizar solo una pequeña parte del patógeno, usualmente son los componentes de superficie, para poder desencadenar una respuesta inmunitaria. Y las de polisacáridos, pues van a utilizar, o sea, van a desarrollar anticuerpos contra la cápsula de polisacáridos de los patógenos. Y vamos a ver que tenemos puros y conjugados. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, esa es la clasificación de los polisacáridos. Tenemos a los polisacáridos puros. Estos van a tener algunos epítopos o fragmentos que van a permitir la respuesta inmunitaria, que van a activar a los linfocitos B una vez que se unan a los BCRs, que son los receptores de estas células. Esta respuesta va a ser de tipo T independiente, que los participan en esta respuesta van a ser los linfocitos B1 y los de la zona marginal del vaso, que si nos damos cuenta, pues este tipo de células lo que van a hacer es mediar respuestas hacia antígenos no proteicos. En este caso estamos usando polisacáridos. Los que median o los que nos ayudan más hacia proteínas, que están en la siguiente diapositiva, son los linfocitos B2. Entonces, esta respuesta va a producir anticuerpos sin activación previa de los linfocitos T, porque si recordamos, las células B pueden reconocer, o sea, una diferencia entre ellas y las células T es que ellas pueden reconocer a los antígenos en su forma nativa y no necesitan que se los presenten porque ellas son células presentadoras de antígeno. Entonces, por eso la respuesta va a ser T independiente, pero una de las desventajas de este tipo de
pues, vacunas es que no se van a poder aplicar a niños menores de 2 años porque esas células B1 y de la zona marginal del vaso requieren aproximadamente como 2 años para completar su maduración. Y otra característica es que este tipo de vacunas van a producir un menor título de anticuerpos, usualmente inmunoglobulina M, porque, como había dicho, pues los linfocitos B son los que directamente van a reconocer y van a producir los antígenos poco específicos, porque para producir antígenos específicos van a requerir la interacción de los linfocitos T, como vamos a ver a continuación. ¿Puedes cambiarla, por favor? Bueno, en este caso tenemos a los conjugados. Los conjugados, pues a grandes rasgos nada más es que al polisacárido se le va a agregar una proteína, que va a ser una proteína transportadora, porque si recordamos, las proteínas eran, entre las macromoléculas, son mejores inmunógenos por su complejidad. Entonces, se le va a agregar una proteína y se va a convertir entonces en un antígeno que va a activar a una respuesta T. Entonces, vamos a tener que los linfocitos que en este caso van a mediar la respuesta van a ser los linfocitos de tipo B2. En este caso, pues los anticuerpos iban a ser de un mayor título, porque si recordamos entre la interacción con los linfocitos B y T, pues los linfocitos T secretaban citocinas y pues prácticamente le indicaban al linfocito B qué tipo de anticuerpo va a secretar, o sea, hacia el antígeno que han detectado. Entonces esta respuesta es un poquito más específica y entonces esta sí se va a poder administrar en niños menores de 2 años porque no requieren 2 años para madurar esas células. Y vamos a tener pues plasmocitos que van a tener, o sea, de vida media larga, y vamos a tener células de memoria y anticuerpos de mayor afinidad. Siguiente, por favor. Y pues aquí es otro como que esquemita donde se ve que entran pues proteínas de la gente, ¿no? Ya sean subunidades o los polisacáridos, desencadenan la respuesta inmunitaria y tenemos como que memoria para un segundo enfrentamiento de ese antígeno. ¿Puedes cambiarla, por favor? Y esta es la tablita que esta la encontré en un libro y pues es un resumen junto con ejemplos después del tema. Tenemos a los patógenos atenuados que, como ya habíamos dicho, se van a multiplicar y van a estimular una respuesta antigénica que va a ser de tipo continua. Vamos a tener inmunidad prolongada que puede ser hasta años y solo requieren usualmente una dosis y pues dice que la administración usualmente es por vía oral, pero también puede ser por medio de inyecciones. Luego tenemos las de patógenos muertos, y en este caso ya pierde la capacidad de replicarse y de producir la enfermedad, pero van a requerir varias dosis. Y pues la inmunidad, habíamos dicho que iba a ser de tipo humoral, o sea, la inmunidad celular va a ser muy mínima, y esta va a ser mediante inyecciones, y pues aquí podemos ver algunos ejemplos que habían mencionado. Para los atenuados tenemos sarampión que habían dicho, paperas, poliomielitis, rotavirus, etcétera. Para patógenos muertos tenemos en bacterianas para cólera, la peste, tosferina, y en víricas tenemos hepatitis A, encefalitis japonesa y más. Luego tenemos a los extractos microbianos o productos de patógenos, como las toxinas, y en este caso no vamos a usar el microorganismo completo, sino que vamos a usar algunas fracciones de para desencadenar la respuesta inmunitaria. Y y aquí tenemos algunos ejemplos también. Y luego tenemos abajito, se puede observar las vacunas conjugadas de polisacáridos, que son las que acabamos de ver que requieren la unión a una proteína para que sean más inmunógenos. Y aquí tenemos a los de neumonía, meningitis meningocócica y otros ejemplos más. Creo que es hemofilos influenza, meningitis por hemofilos. Y puedes pasar a la siguiente, por favor. Y luego en el libro igual te mencionaba el tipo de vacunas de ADN, que en este caso lo que se hace es que se clona pues el gen del antígeno, ¿no? Y se va a quedar en un plásmido, que habíamos visto que los plásmidos eran moléculas extracromosómicas que podían replicarse independientemente del cromosoma. Entonces, este plásmido va a ser el que va a ingresar a la célula y se va a permanecer de esa forma, ¿no? Como una molécula extracromosómica. Entonces, este plásmido lo que va a hacer es dirigir la síntesis de ADN de la célula y va a codificar proteínas propias de ese antígeno, ¿no? Y entonces ese va a tener dos opciones. Puede que estas proteínas salgan de la célula y median una respuesta con linfocitos B y linfocitos T, o que se fragmenten y sean presentados a través de los complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 1 hacia los linfocitos T citotóxicos. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y pues aquí igual se ve como que un pequeño esquemita donde entra el plásmido, empieza la replicación y salen las proteínas y media la respuesta inmunitaria.
y pues tenemos memoria de igual forma para un siguiente encuentro con el antígeno. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y bueno, en cuanto al mecanismo de acción, estaba leyendo que era una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Esta respuesta primaria tenía 3 periodos, que es el de latencia, crecimiento y decrecimiento. Estas respuestas son en cuanto a la elaboración de los anticuerpos. Entonces, la etapa de latencia se iba a producir entre la aplicación y la aparición de los anticuerpos, o sea, los primeros anticuerpos que indican infección primaria, que son los de inmunoglobulina M. Y esta respuesta, pues, puede tardar entre 24 horas hasta 2 semanas. Luego tenemos la fase de crecimiento. La fase de crecimiento es cuando ya obtenemos como que un pico máximo de anticuerpos y se puede observar aproximadamente a las 4 semanas. Y luego tenemos la fase de decrecimiento, que esta, bueno, yo entendí que es inmediatamente cuando ya tenemos el pico máximo de anticuerpos, empieza a decrecer. Primero lo hace de forma rápida y luego empieza a ser más lento. Y la duración de este periodo va a depender del nivel de síntesis y degradación de anticuerpos, así como la cantidad que hayamos generado de estos. Y pues disminuyen más rápido los anticuerpos de inmunoglobulina M que los de inmunoglobulina G. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y luego tenemos la respuesta secundaria, que esta es ya cuando volvemos a tener como que un encuentro con ese antígeno, ¿no? La reintroducción del antígeno. Esta, pues la anterior era un poquito más tardaba hasta 2 semanas, no 4 semanas en obtener un pico máximo de anticuerpos. En este caso, como ya tenemos esa memoria generada hacia el antígeno, esta respuesta va a ser muchísimo más rápido, más específica, y vamos a tener una aparición más rápida de los anticuerpos. Los que primeramente aparecen van a ser los de inmunoglobulina G y posteriormente de inmunoglobulina M, o sea, en mayor cantidad de inmunoglobulina G. Siguiente, por favor. A ver, déjela ya. A ver, entonces, si nos pone un ejemplo de alguna utilidad de este conocimiento. Ahí estamos viendo en esta gráfica de 2 colores, ¿no? Donde dice el color más fuerte que dice respuesta primaria, ¿sí? Y luego el que dice respuesta secundaria. Si hablamos de vacunación, ¿cuándo provocamos la respuesta primaria? Es la primera vez que tenemos contacto con el antígeno. El caso de las vacunas sería ¿qué dosis? ¿Qué número de dosis? ¿Perdón? La primera dosis. La primera dosis. Y la demás serían los refuerzos. Ese sería el comportamiento, esos serían los esquemas de vacunación. Pongamos, por ejemplo, coronavirus. ¿Sí? El coronavirus ahorita estamos poniendo para algunas vacunas 2 dosis. ¿Sí? Otros dicen que con 1, pero creo que están cambiando de opinión tanto los chinos como los rusos y están diciendo que no, que siempre no, que siempre es más de 1. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo ahí en el esquema, que la respuesta inmune la despertamos desde la primera dosis, pero con las dosis subsecuentes, ¿sí? Potenciamos la respuesta de la primera dosis. ¿Sí? Y después de muchos años es posible que esas gráficas de anticuerpos caigan hasta niveles no detectables por el humano, o sea que no las podamos detectar, pero eso no quiere decir que seamos susceptibles, porque siempre quedarán células de memoria. Y cuando regresa un nuevo estímulo, pues podemos tener una respuesta secundaria, aunque, entre comillas, no estemos detectando una respuesta, anticuerpos después de muchos años de haber vacunado. ¿Sí? Hoy sabemos, por ejemplo, que la vacuna contra el sarampión, la que tenemos ahora, protege por muchos años, muchos. La anterior que teníamos no protegía por muchos años y por eso en 1990 tuvimos un brote terrible de sarampión que le pegó mucho a los adultos, ¿no? Entonces, recordar y no hacer caso de mucho de lo que oímos por ahí en prensa o oímos de gente que no tiene una formación médica, que dice que después de 6 meses ya no detectamos anticuerpos, entonces ya podemos tener otra vez la enfermedad. Bueno, esa es una verdad a medias o una mentira a medias, porque sabemos que si bien es posible que después de 6 meses o un año ya no detectemos anticuerpos, ¿sí? Eso no quiere decir que seamos susceptibles como si nunca hubiésemos sido vacunados, ¿sí? Por las células de memoria. Esa es una de las aplicaciones de conocer esta curva en términos generales. La otra cosa, me voy a adelantar un poquito, porque eso es lo que vamos a estar viendo siempre. Estamos viendo que la respuesta primaria, María Fernanda, es a base de ¿qué?
¿qué es lo que aparece primero? ¿Cómo? ¿Qué es lo que aparece Perdón, primero? se cortó un poquito. ¿Qué es lo que aparece primero? Si hablamos de anticuerpos, que son los que les vamos a poner ejemplos ahorita, ¿qué es lo que aparece primero en la respuesta primaria? ¿Qué tipo de anticuerpo? Los que indican infección temprana son los de tipo M, que son poco específicos. Los de tipo IgM, que son los de cadena pesada, ¿no? Son los anticuerpos grandotes, ¿sí? Los que tienen menos vida media y los que no pasan la barrera placentaria, por cierto, ¿no? Están muy grandes. Los que pasan la barrera placentaria son los de tipo G. Ahí está una explicación de por qué revacunar a la mamá y cuando no está vacunada ponerle más de una dosis, ¿no? Porque lo que queremos provocar es la de tipo G, ¿sí? Entonces la de tipo M es la primera que aparece o los empezamos a detectar a partir de cuando, en términos generales, María Fernanda. Como que, o sea, en fechas era como, bueno, decía que eran como 24 o 2 semanas. ¿A eso se refiere? 24 horas y 2 semanas. Sí, exactamente, a partir de la segunda semana. Ahí lo estamos viendo en la gráfica, vean. Sí, a partir de la segunda semana es cuando empezamos a detectar y luego a partir de la tercera o la cuarta empiezan a aparecer los de tipo G. ¿Para qué nos serviría desde el punto de vista práctico saber esto? De que lo primero que aparece es la M, que en términos generales la podemos detectar a partir de la primera semana. Lo segundo que aparece es de la G, en términos de 6 meses la M se fue y nos quedó la G. ¿Para qué nos podría servir esto? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando vimos sistema inmune en histología, vi un video y un doctor decía que era, por ejemplo, cuando haces una prueba de anticuerpos en una persona, te sirve para saber si la infección, por ejemplo, es reciente o ya tiene bastante tiempo en el cuerpo de la persona. Y decía que, por ejemplo, si tú haces una prueba de anticuerpos y encuentras inmunoglobulina G, quiere decir que esa infección no es, o sea, ya lleva días en el cuerpo. Pero si haces una prueba de anticuerpos y ves una inmunoglobulina M, quiere decir que la infección está iniciando. Creo que para saber cómo tratarla, me imagino. Nos sirve para el diagnóstico. A ver, no para saber, para que sepamos cómo tratar a alguien necesitamos primero el diagnóstico. En términos generales, nos sirve para hacer un diagnóstico o para valorar la condición de un sujeto respecto a su susceptibilidad de enfermar o no enfermar. Voy a poner varios ejemplos ahorita. ¿Sí? En el caso del COVID, ¿sí? ¿Cómo sabemos si la vacuna surtió efecto? Pues le hacemos una determinación de anticuerpos, ¿sí? Dirigidos contra la proteína de espiga, si la vacuna fue para crear eso, y si está positiva y está negativa para todo lo demás del virus, pues ese es un efecto de la vacunación, ¿sí? Entonces estamos usándolo para saber si la vacuna fue eficaz y en términos generales así averiguamos si la vacuna fue eficaz. Bueno, nos dicen eficacia del 85%. ¿Qué quiere decir? Que el 85% de los vacunados montó una respuesta inmune detectable y suficiente. Entonces, nos sirve para hacer el diagnóstico de si una persona es susceptible o no es susceptible. Si tiene anticuerpos y sus anticuerpos son neutralizantes, está protegido, no es susceptible. Si no tiene anticuerpos o sus anticuerpos no son neutralizantes, pues no está protegido, es susceptible de enfermar. Estamos viendo la condición del sujeto y el efecto de una maniobra terapéutica preventiva en este caso. Pero también nos sirve para el diagnóstico. ¿Sí? Cuando veamos muchas patologías, vamos a ver que el diagnóstico lo hacemos en forma indirecta. Cuando veamos sífilis, vamos a ver que el diagnóstico indirecto lo medimos a través de anticuerpos, ¿sí? A través del BDRL. Cuando queremos hacer el diagnóstico de rubiola, además de poder tener PCR y cultivo viral, generalmente pedimos determinación de anticuerpos. Cuando veamos la patología de dengue, vamos a ver que en el diagnóstico del dengue hay dos momentos. La primera semana, donde buscamos antígeno o material genético por PCR, y la segunda semana, donde ya preferimos investigar la presencia de IgM. Entonces estamos viendo que el conocer esta gráfica, ¿sí?, de cómo se monta la respuesta humoral en este caso, ¿sí?, pues nos permite saber si un sujeto puede o no enfermar, si tuvo o no respuesta a una vacuna, si está o no está enfermo,
y podemos estimar más o menos hace cuánto tiempo se enfermó, antes de 6 meses o después de 6 meses. Podemos estimar, ¿sí? Y podemos decir en qué momento podría estar de. Entonces, eso es muy importante que se les quede pegado, porque lo vamos a estar usando durante las clases. ¿Sí? Otro ejemplo de un diagnóstico indirecto, por ejemplo, cuando veamos faringoamigdalitis, que ya está, que ya pronto lo vamos a ver en unas cuantas clases, yo creo que ya esta semana, vamos a ver que una de las complicaciones de la faringoamigdalitis, una complicación de mediano y largo plazo, es la fiebre reumática. La fiebre reumática, pues, es una enfermedad autoinmune. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico tentativo de fiebre reumática cuando hay un cuadro clínico sugestivo? Pues medimos la cantidad de antiestreptolicinas, o sea, anticuerpos dirigidos contra la streptolicina de la bacteria, y cuando está muy elevado, si hay un cuadro clínico, asumimos que el paciente tiene fiebre reumática. Entonces, el conocer la respuesta inmune, el comportamiento en esta gráfica, lo que se crea primero y lo que se crea después, si los anticuerpos son o no anticuerpos neutralizantes, pues nos sirve para varias cosas, y yo ya les puse algunos ejemplos de esto. Y por eso, pues también vamos a tener que hacer una tarea respecto a eso, y cuando terminemos yo les voy a decir qué es lo que vamos a hacer respecto a esto del sistema inmune. Adelante, Doctor, María Fernanda. Sí, adelante, Jesús. tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de las personas que se vacunan, ¿no? Contra COVID, ¿no? Las 2 dosis, pero se hacen, por ejemplo, una prueba de anticuerpos según ellos, para verificar si hizo efecto la vacuna, y les sale que la prueba de anticuerpos salió negativa. Es porque no esperaron el tiempo, ¿no? Necesario para que se creen los anticuerpos. O porque no tuvieron la respuesta. Recuérdense que la respuesta no es igual en cualquier sujeto. Tenemos una maquinaria, ¿sí? Cuando a alguien le tiran a un golpe, no todos ponen en la otra mejilla, ¿sí? Algunos ponen la otra mejilla, otros hacen a un lado, ¿no? Entonces, para montar una respuesta de defensa, pues hay varios factores, ¿sí? Uno de los más importantes es a quién le estoy aplicando la vacuna. ¿Quién es? ¿Es un adulto de 80 años? ¿Es un jovenazo de 20? ¿Es un inmunocompetente? ¿Es un inmunocomprometido? Esa es una. ¿A quién se la pongo? La segunda es la capacidad del inmunógeno. ¿Qué tanta capacidad tiene de despertar una respuesta inmune? ¿Qué cantidad le estoy aplicando? Esa es la otra. La siguiente es, ¿cuál es la calidad de la vacuna que estoy poniendo? Ustedes habrán oído que muy al principio de la pandemia, la primera vacuna que se creó, creo que es la de Pfizer, si mal no recuerdo, necesitaba una congelación de menos 80 grados centígrados para ser viable. Esto quiere decir que cuando se descongela para aplicar, si tarda mucho tiempo y no se aplica, puede quedar pues inviable, ¿sí? Entonces no despertar una respuesta inmune como uno quisiera. Entonces, ¿por qué un sujeto después de ser vacunado no puede tener anticuerpos? Bien, primero, pues porque no los creó, porque hubo algún problema o con la vacuna o con él, ¿sí? Esa es una. O porque le hicieron la determinación de anticuerpos cuando no se la debieron hacer. ¿Cuándo sería el momento ideal de determinar anticuerpos después de vacunar? Jesús Eduardo, ¿cuándo crees tú que sería conveniente? Si nos están poniendo aquí la gráfica, miren, más o menos. Pues aproximadamente como los 42 días. No, porque los 42 días es de la segunda dosis, fíjate. Si lo quiero averiguar de la primera dosis, ¿cuándo sería el momento ideal? Como aproximadamente como tal vez 2 semanas después de la 2 primera. semanas, un mes, ¿no? 2 semanas, un mes. Y a partir de la segunda dosis, pues otro mes más, ¿sí? Mes y medio, 40 días, 60 días, ¿sí? Es lo que yo haría. Entonces, si alguien lo vacuno y le hago su determinación de anticuerpos al día siguiente, pues no va a tener nada, ¿no?
tendría que ser al mes más o menos, para garantizar de que si hubo una respuesta la pueda detectar. Si fue una revacunación, pues lo que yo le puedo hacer una basal y luego otra al mes para ver cuánto incrementó, o si no tenía. Aunque en términos generales no lo hacemos, salvo ciertas condiciones, vamos a ver que el cambio de los títulos de anticuerpos nos sirven para algo. Hagamos rubiola, vamos a ver una cosa que no tiene relación con la vacuna, que tiene relación con el diagnóstico, como ver el cambio del título de anticuerpos nos puede orientar a algo. Y ahorita les digo el ejemplo, ¿no? No sé si quede claro este asunto. Entonces, que el sujeto monte una respuesta inmune depende de muchas cosas. Primero del sujeto, después del inmunógeno. Y después de quien aplica, ¿no? La tercera persona, ¿sí? Que es un factor muy importante. Por eso las vacunas nunca van a ser 100% eficientes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que van en medio de esto que hacen que baje. Ahorita le doy la mano, la palabra a alguien que tiene levantada la mano por allá, ¿no? Entonces, nunca vamos a tener una eficacia vacunal del 100%, porque hay muchas cosas, hay muchos factores que juegan un papel en montar una respuesta inmune, y en medio de esos factores está el aplicador de la vacuna, el medio de transporte y la conservación, ¿sí? Entonces, las vacunas van a ser más eficaces en los países, en las ciudades como Mérida, donde se tiene toda la infraestructura, a diferencia de las coloradas, donde no se tiene la estructura ni la capacidad de los vacunadores. Entonces, nunca va a haber el 100%, nunca. Por más bueno que sea el inmunógeno, no lo va a haber. Como también tampoco la enfermedad natural en todos los casos va a prevenir o evitar en el 100% una siguiente enfermedad, aunque ya sabemos que hay enfermedades que hacen que se produzcan anticuerpos, pero son anticuerpos que no sirven, que no protegen, ¿no? Entonces, aquí hay un juego de muchas cosas, pero afortunadamente en la gran mayoría de las veces sirve para protegernos de alguna manera, pues por eso vivimos muchos años, ¿no? Al final ganan los agentes microbiológicos. Muchos de nosotros, ¿sí? O nos morimos de cáncer, donde juega un papel el sistema inmune, o nos morimos de infecciones, donde juega un papel primordial el sistema inmune, y los que se mueren de accidentes y de infartos y de otras cosas, pues ya no, ¿no? A ver, ¿quién tiene ahí la mano levantada? ¿Ya la bajó? ¿Quién era? Yo, doctor, A ver. tenía una pregunta. ¿Ah? ¿Por qué las personas que ya tuvieron coronavirus se deben de vacunar? O sea, ¿para reforzar también? Porque se ha demostrado que la respuesta inmune que se monta con la infección, ¿sí? No es duradera y están siendo susceptibles después de algún tiempo. De hecho, ustedes han visto que aún con la vacuna, la protección para que te reinfectes no es muy alta. La protección es muy buena para que no tengas una enfermedad grave, para que no vayas a la terapia intensiva, ¿sí? Pero no montas una respuesta que te evite al 100% la enfermedad. Por eso el que le da la enfermedad natural, ¿sí? Hay que vacunarlo. Y probablemente ahorita no hemos hablado de revacunación, ¿eh? Ahorita estamos con nuestros pininos con una dosis, 2 dosis, ya hay quien habla de 3 dosis, pero es posible que la política sea revacunar cada año para despertar el sistema inmunológico. Entonces, cuando un sujeto monta una respuesta contra algo, no necesariamente es eficiente. Les voy a poner un ejemplo. Cuando veamos sífilis, vamos a ver que la enfermedad natural no te protege de otros casos de sífilis, ¿sí? O sea, cuando hablamos de muchas enfermedades sexualmente transmitidas, sobre todo las que son locales, como las uretritis, no te montan una respuesta inmunológica eficiente y puedes tener enfermedades recurrentes. En el caso de sífilis, que es una enfermedad sistémica y en teoría debería propiciar que se monte una respuesta buena, pues no se monta. ¿Sí? Sabemos que si yo tengo un sujeto con sífilis y le doy tratamiento, los anticuerpos medidos a través del VDRL caen en una buena medida a lo largo del año. Inclusive los podemos tener indetectables. Y puede uno tener
otros eventos de sífilis, a pesar de haber tenido uno. O sea que algunas enfermedades propician que se monte una respuesta inmune que no protege, no tiene anticuerpos ni células, y eso depende también de la naturaleza del agente infeccioso. Hablemos de la tuberculosis. Sí, la vacuna de la tuberculosis, sí, que es una bacteria atenuada, es una bacteria atontada, sí, de Mycobacterium bovis. Cuando la aplicamos, se monta en la piel una enfermedad granulomatosa que propicia una respuesta celular. Pues esa respuesta celular no ha abatido la frecuencia de tuberculosis en el mundo, pero sí que ha abatido las formas graves de tuberculosis. Entonces, no todas las vacunas te protegen, te evitan la enfermedad. Algunas te la atenúan, otras te evitan las formas graves o complicadas. Depende mucho, mucho de cómo respondemos, de cómo se defiende el agente infeccioso. O sea, no hay una respuesta única y por eso, a pesar de que cada vez se tiene más tecnología, pues se requiere de los estudios para ver cuál va a ser el comportamiento después de una vacuna. Hoy sabemos que puedes tener varias veces coronavirus a pesar de que ya te dio y que puedes tener coronavirus a pesar de que estás vacunado. Por eso nos dicen, si te vacunaste, no bajes la guardia. Sigue tomando tus medidas preventivas, tu promoción para la salud, porque si eso es lo que sí te va a evitar definitivamente que no te vuelvas a infectar, que no tengas contacto con el virus. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Adelante entonces, María Fernanda. A ver, veo otra mano levantada. A ver, ¿quién tiene levantada? A ver, ¿quién tiene levantada la mano? Yo, doctor, perdón. Es que tengo una duda. Estuve leyendo y vi que para la creación de las vacunas, o sea, te pedían como que ciertos requisitos que se deberían de cumplir. Y uno de esos era que, pues, la variante no tuviera cepas. Y en el caso de coronavirus, o sea, estas vacunas que nos están explicando, ¿van a tener en cuenta estas cepas que ya se están creando o cómo le van a hacer? A ver, Porque sí, me quedó claro. No, no es un requisito para crear una vacuna que no tenga cepas. Pero ¿qué puede pasar cuando se crea una vacuna y el virus tiene la capacidad de mutar, o la bacteria? Pues que la vacuna que creemos en un momento dado no sirva para la mutación. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué es una mutación? Pues el virus quiere persistir o la bacteria, ¿sí? O el hongo, o el parásito, quieren persistir en la naturaleza como también nosotros lo queremos hacer. Entonces un cambio en su estructura antigénica, un cambio en su configuración y un cambio en su morfología es algo que utilizan algunos agentes infecciosos para evadir la respuesta inmune. Nos lo dijeron cuando vimos bacterias y cuando vimos virus. Entonces, ¿cuál es el problema cuando tenemos una cepa viral o un virus que cambia su configuración? Pues que probablemente tengamos que estar todo el tiempo viendo qué es lo que viene para poder actualizar la vacuna. Nos pasa con influenza. Con influenza cada año se tiene que vacunar, porque cada año se espera que venga una mutación diferente. Entonces, ya la tecnología intuye qué es lo que va a llegar a través de la vigilancia epidemiológica y crean rápidamente una modalidad de la vacuna contra la variante. En el caso del coronavirus, el día de hoy que tenemos variantes bueno, hay más variantes, hay muchas variantes. Las veces que un virus sale de nuestro cuerpo se lleva algo de nosotros, se vuelven nuestros hermanos, ¿no? Se llevan algo de nuestra membrana celular, se llevan algo de nuestro antígeno. Entonces hay muchas variantes de coronavirus, pero las de importancia clínica hasta hoy van por la delta, que es la que tenemos hasta ahorita. Las variantes, pues es una variante genética que hace que se exprese una proteína diferente. ¿Sí? Y esa proteína diferente hace que el virus agarre otra capacidad o evada el sistema inmunológico. Entonces, un problema para crear vacunas cuando un virus muta muy rápidamente es eso, que la vacuna de hoy puede ser que no sirva para el mañana.
Pero también hay virus que montan respuestas inmunes que no son suficientes para acabarlos. Por ejemplo, el virus del VIH. Sí, el VIH lo empezamos a conocer, ya existía desde antes, pero lo empezamos a conocer por ahí de 1980. ¿Sí? Ya llevamos más de 20 años con el virus. Y al día de hoy, pues no se ha podido crear una vacuna. No la hay. Y contra otras cosas tampoco la hay, como por ejemplo contra el paludismo. ¿Sí? No la hay. No hay una vacuna eficiente contra la tifoidea, contra el cólera. O sea, contra muchas cosas no hemos podido, porque la respuesta inmune que monta el cuerpo, pues no es suficiente, ¿no? En el caso de VIH, cuando uno se infecta por VIH, y lo vamos a ver, porque el diagnóstico de VIH se basa primero en anticuerpos, claro, también en material genético, uno monta una respuesta inmune que contiene la enfermedad en un promedio en 10 años, pero después de 10 años ya no la puede contener, entonces uno acaba con VIH-Sida. Entonces, todas estas cosas juegan un papel muy importante en la generación de una respuesta inmune y en la protección. Por eso tenemos que seguir indagando e investigando y ojalá fuera tan simple como le pongo el antígeno, o sea, el inmunógeno, monto una respuesta inmune y ya está, ya lo protegí. No, no es tan sencillo, sino que es algo más complejo porque todos somos diferentes, todos respondemos diferentes. Los virus y las bacterias y los hongos y los parásitos tienen mecanismos de evasión, mecanismos de defensa y son más rápidos que nosotros, ¿no? Nosotros tardamos en multiplicarnos 9 meses, las bacterias 20 minutos y los virus por montones en un ratito, hasta hacen que explote tu célula. Entonces, son mucho más veloces que nosotros en ese aspecto de cambiarse, ¿no? Entonces, van adelante. Al final de la vida muchas veces nos ganan, ¿no? Por ahí hay una película de extraterrestres, de por qué los extraterrestres no pudieron con los humanos, ¿no? Porque no pudieron con nuestras bacterias, ¿no? Nuestras bacterias nos defendieron contra los extraterrestres, ya ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Traten de buscarla por ahí. Muy bien, sigamos. ¿Puedes cambiarla, por favor? Esta pues es una imagen que encontré acerca del mecanismo de acción general que pues ya hemos visto, que primeramente ingresa al microorganismo, se activan las defensas, se acaba con generamos memoria y si vuelve a reaparecer la enfermedad, pues ya sabemos cómo atacarla. Es solo como que todo lo que hemos mencionado, como que en una imagen. Siguiente, por favor. Y luego, por último, están algunos efectos indeseables, que leyendo me parecían que eran locales, sistémicos y algunas alergias. Entre los locales se encontraban el dolor, inflamación y enrojecimiento en el lugar donde se aplicó la vacuna. Pueden aparecer después de pocas horas de la aplicación y pueden ser reacciones de hipersensibilidad en algunas ocasiones. También tenemos las sistémicas, que esas serán un poquito más generalizadas, que pueden ser fiebre, malestar, dolor muscular, cefalea y pérdida de apetito. Son comunes e inespecíficas y decía que esas se observaban más cuando se aplicaban vacunas con microorganismos atenuados. Y luego están las alérgicas, que estas pueden ser ya sea por el propio antígeno o por algún otro componente que tenga la vacuna. Y creo que esta es la última diapositiva. ¿Puedes cambiarla, por favor? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, las preguntas ya fueron. Muy bien, María Fernanda. Ya yo había visto tus diapositivas y parecieron excelentes y por eso ya no. Estuve metiendo la cuchara mucho, pero no porque estuvieran mal, sino nada más para dar ejemplos y complementar, pero muy bien la presentación. Y vamos a ver la tarea que complementa el tema. Pude revisar las dos que estaban anoche, la de coronavirus y la de sarampión. Y la de coronavirus, la que está allá, me pareció en esas dos diapositivas un excelente ejemplo de todas las versiones que puede haber en las vacunas. Pues vamos a ponerlas. Yo se los voy a pasar.
Mari Carmen, Irving, José, Carlos, Silvia, Juan, adelante. Sí, bueno, nosotros vamos a hablar de los diferentes mecanismos de las vacunas disponibles hasta el momento. El primero de ellos es el tipo de ARN mensajero. Pues esta técnica había sido utilizada, o sea, estudiada desde hace unos años y recientemente con todo este tema del COVID se ha empezado a emplear. Ya más adelante les mencionaremos como que ejemplos de cada uno de estos mecanismos. Eso le toca a otro compañero. Pero en sí, la vacuna de ARN mensajero consiste en que, como podemos ver en la imagen, tenemos una partícula que contiene un fragmento del virus, un ARN mensajero. Y este va a llegar a la célula y va a ser leída por los ribosomas, que recordemos que los ribosomas son esos lectores que producen las proteínas para las traducciones del ADN y todo esto. Entonces, el ribosoma lo lee, traduce este ARN mensajero a una proteína, como podemos ver ahí, y la proteína que va a salir es la proteína S, la proteína spike, o de espiga, que es la proteína de superficie famosa del COVID, que le da pues esta forma de corona, ¿no? Y entonces, al producir el ribosoma esta proteína S, se va a crear como que este antígeno, que es la proteína, y va a ocasionar que el sistema inmune lo reconozca como antígeno y pues cree sus respectivas células de memoria y además pues anticuerpos contra la misma. Entonces, como podemos ver en el texto que pusimos ahí, contiene material del virus, como ya les dije, que causa este COVID-19. Instruye a las células a crear una proteína inocua, que es exclusiva del virus, es decir, esta proteína S que les comento. Cuando las células copian la proteína, destruyen el material genético y luego este organismo reconoce que la proteína no debería estar presente, es decir, es un antígeno, un inmunógeno, y va a crear linfocitos T y linfocitos B que van a recordar cómo combatir este virus en el futuro. Y este es el mecanismo de ARN mensajero. Perfecto. Entonces ahí, nada más para reforzar lo que bien dices, lo que le estamos proporcionando a nuestra célula es la capacidad de que en su maquinaria se forme una proteína que el virus produce. Entonces el RNA mensajero, pues lo que le estamos metiendo, lo que codifica es la proteína spike. O sea, se identifica a través de ingeniería genética, ¿sí?, el segmento de gen que codifica para esa proteína, lo pasan a un RNA mensajero, lo envuelven en una capa de mantequita, lo inyectan y esa capa de mantequita, que tiene la propiedad de poder ser endocitada, pues induce a nuestra maquinaria a crear la proteína spike, que luego es liberada hacia el exterior y los anticuerpos se forman a través de la producción de esa proteína spike. Entonces, nada más para recordar, si yo quisiera saber si esta vacuna funciona, ¿qué le mediría al sujeto? ¿Qué determinaría eso para saber si funcionó la vacuna? ¿Quién está hablando? Que me prenda. Yo, doctor, perdón, que me está preguntando directo. Perdón, sí, pues las IgMs primero. ¿Contra qué? ¿Contra qué? ¿Cómo, doctor? ¿Contra qué? IgMs ¿contra qué? IgGs. Sí, es anticuerpo IgM dirigido ¿contra qué? Contra el COVID-19, contra la ¿Qué proteína. parte? Contra la proteína spike. Fíjense que esto es importante cuando hablemos de diagnóstico, es que si yo le mido anticuerpos a una persona y tiene contra la proteína spike y contra otra proteína, pues ese ya tuvo otra estimulación, no solo por spike. ¿Sí está claro? Pero está bien, perfecto. Sí. Sígale. Cambio, ¿no? Sí, doctor, por favor. Ahí está. Buenos días. Bueno, la siguiente, pues es la vacuna. Cámara para que yo sepa quién es. Sí, perdón, doctor. Buenos días. Bueno. Bueno, la siguiente es la vacuna de subunidades proteicas, que pues como su nombre lo dice, en esta la vacuna va a incluir la proteína del virus que causa el COVID-19 y pues en sí esta proteína va a ser la que va a entrar a nuestro cuerpo y va a producir la respuesta inmune como tal. En la imagen se puede ver como que
a grandes rasgos el proceso que se lleva para poder obtener esta proteína, que se obtiene el gen en este caso el SARS-CoV-2, y este gen es insertado ya sea en una bacteria, en una levadura, en una célula, y ya de aquí la proteína que produce este virus es purificada para ya únicamente tener la parte, y que de esta forma al momento de ingresar al cuerpo pueda ser identificada como algo no propio y ya pueda desarrollar toda la respuesta. Incluso a veces se les puede poner como que un aditivo para poder potenciar esta respuesta. Entonces, en este caso, ¿qué proteína usan para...? Es igual la proteína S, si no me equivoco. Spike. ¿Sí? Ahí tienes puesto la proteína Spike. Entonces, la respuesta inmune que se monta sería exactamente contra lo mismo. Entonces, de alguna manera sería válido aplicar una u otra vacuna porque estamos montando la misma respuesta inmunológica. ¿Cuál sería un inmunógeno más potente? Pues teóricamente la de RNA mensajero, porque nuestra maquinaria produciría tal vez mucho más proteína S que la que podríamos inyectar, pero eso pues no lo sabemos, ¿no? En realidad, en teoría podría parecer eso, pero en la práctica, pues quién sabe, habría que hacer los estudios y determinarlo. Pero lo que sí podría esto es responder alguna cosa que de repente nos preguntan en la calle. Si ya me pusieron una vacuna de RNA mensajero, ¿me podrían poner una vacuna de proteínas Spike? Pues sí, sí serviría como una segunda dosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos dándole exactamente el mismo inmunógeno. Muy bien, sigamos. Y creo que no me veo. Bueno, creo que ya. Las siguientes vacunas son las vacunas de vectores y como dice igual aquí, son aquellas que contienen una versión modificada de un virus diferente que causa el COVID-19. Sin embargo, dentro de la envoltura de este adenovirus va a haber un material que es del SARS-CoV-2 y esto se le va a llamar lo que es el vector viral. Entonces, una vez que esté este vector viral dentro de nuestras células, el material genético va a dar ciertas instrucciones para que se produzcan una proteína, en este caso la proteína Spike también, y que es exclusiva del SARS-CoV-2. Entonces, nuestras células van a hacer copias y copias de esta proteína y eso va a generar una respuesta o va a como despertar a nuestro organismo para crear esa respuesta y van a producir más linfocitos B y linfocitos T que van a recordar cómo combatir el virus en caso de una futura infección. Perfecto. Entonces, en la vacuna de antígeno inyectamos proteínas. ¿Sí? ¿Proteína qué? La proteína S, para montar una respuesta contra la proteína S. En la vacuna de RNA mensajero inyectamos el material genético que codifica para la proteína S. ¿Sí? Y nuestro cuerpo pues produce la proteína S. ¿Sí? ¿Cuánto producirá? Pues dependiendo del número de copias que nos inyecten de RNA mensajero. En este caso, lo que estamos usando es un vector. Y ese RNA mensajero, entre comillas, se lo insertamos a un adenovirus. ¿Cuál sería la ventaja aquí? Aparentemente y en teoría, que el adenovirus se puede replicar. Y las veces que se replique, va a replicarse ese RNA mensajero o la capacidad de crear ese RNA mensajero. Y entonces, en teoría, pudiera ser una vacuna que es más potente porque la estamos propiciando a través de un virus que tiene la capacidad de usar la maquinaria para replicarse y replicarse y replicarse hasta cierto nivel. Y entonces es como si le aplicásemos varias veces RNA mensajero. En teoría, estas deberían ser las vacunas más potentes porque no ponemos la proteína, que es una cantidad limitada,
No ponemos el RNA mensajero, que lo ponemos a una cantidad específica, y aquí le ponemos un número de virus en cantidad específica, pero que en teoría se puede replicar, ¿no? Muy bien. Adelante. Buenos días, doctor. ¿Se me escucha? Sí, Ok. sí, te veo. El siguiente es la vacuna de virus inactivo. De hecho, es la que la mayoría de gente conoce y que piensa que cuando los vacunan es esto, que se inyecta el virus inactivo. Y bueno, lo primero que se necesita hacer, evidentemente, es inactivarlo, y este es por diferentes procesos. Puede ser por radiación, calor o con otros productos químicos. Esto va a hacer que en este caso el coronavirus ya no se pueda replicar y ya no pueda penetrar a las células, pero sí va a mantener su estructura, que como las otras vacunas, la protagonista es la proteína spike o la espícula. Y realmente aquí es muy sencillo, es como cualquier otra enfermedad o patógeno. Al ser ya inactivado el virus y se inyecta, pues el sistema inmunitario se va a activar. Las principales que van a actuar, o bueno, las primeras que van a actuar son las células presentadoras de antígeno, y junto con otros linfocitos como el TDAH van a hacer que se recluten otros linfocitos, principalmente linfocitos B y linfocitos T, y se van a formar los anticuerpos y principalmente van a actuar las células de memoria. Y bueno, prácticamente es así de sencillo. Una vez que ya se hayan formado las células de memoria, pues si en dado caso volvemos a contagiarnos con un coronavirus, pues ya los linfocitos T se van a encargar de detectar estas proteínas spike o las espículas, y van a ser capaces de destruirlas. Y ya. A ver, hay que pregunta para ti, Carlos. Mande. ¿Qué es más fácil? ¿Crear un RNA mensajero? ¿Insertar un pedazo de material genético en un adenovirus? ¿O inactivar un virus para crear una vacuna? ¿Cuál de las tres cosas es la más fácil? Desde el punto de vista práctico. Yo creo que el ARN mensajero. ¿Será más fácil? A ver, nuestras primeras vacunas, ¿de qué fueron, Carlos? ¿De COVID? No, de general. ¿Qué eran nuestras primeras vacunas? Ahora por los virus desactivados, ¿no? Inactivados o atenuados. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues sin la activación de los virus. Pues claro, ¿no? Y la pregunta es si es más fácil inactivar los virus. Pero bueno, no necesariamente significa que es más efectivo, ¿no? Esa sería una razón, pero ¿cuál sería la otra? Esa sería una razón. El que tú inactives y metas todo el virus no quiere decir que sea más efectivo. Eso habría que demostrarlo, ¿no? Aunque Claro. por ahí María Fernanda nos dijo que las vacunas de virus vivos inactivados o atenuados tenían una ventaja, que estimulaban no solo contra una parte, sino contra otras partes, ¿no? Sí, contra todos los trucos. Eso es. Pero eso es en teoría, ¿no? La teoría es una cosa y la vida real es otra, ¿no? En teoría, parecería que es más fácil inactivarlos o atenuarlos y aplicártela, porque además en teoría, aquí no solo sería contra la proteína spike, sino podría ser a través de otros componentes virales, ¿no? Y lo mismo pasa con los virus vivos atenuados, ¿no? Si yo atenúo un virus y me lo inyecto y tengo réplica viral, la exposición sería no solo contra la proteína spike, sino contra otras cosas, ¿no? Entonces, si es más fácil inactivar o atenuar un virus para crear una vacuna, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos siempre, Carlos? La respuesta nos la dio María Fernanda en su última diapositiva. ¿En la tablita? En la última diapositiva. A ver, ¿alguien lo sabe? Ahora no recuerdo, doctor. Es que hay que pensarle, no la dijo así específicamente. María Fernanda, ¿por qué si es más fácil inactivar o atenuar, por qué no nos quitamos el dolor de cabeza y lo hacemos siempre así? Tal vez por los efectos que podría tener la vacuna, los demás componentes de la vacuna. Exactamente. O sea, uno esperaría que cuando uno le mete cualquier cosa al cuerpo,
podríamos tener más efectos indeseables. Si está atenuado el virus, podemos tener la enfermedad atenuada. O puede ser que la atenuación no sea la suficiente, como ha sucedido, ¿sí? Y que tengamos una enfermedad vacunal grave. Y si está inactivado, puede ser que mucho de lo que ponemos no sirva para protegernos y sirva para perjudicarnos. Por eso lo que se está haciendo ahora es dar tiros de precisión contra lo que sabemos que puede evitar la infección. ¿Sí? Y la creación de un anticuerpo contra la proteína S, pues es un tiro de precisión. Porque si el virus no tiene proteína S, no puede penetrar a la célula. Y si no puede penetrar a la célula, pues no puede replicarse. Entonces, ese es un tiro de precisión, ¿no? Entonces, el sistema de vacunación con adenovirus y el de RNA mensajero, pues tiene ese principio, ¿no? Dar un tiro de precisión. No siempre los tiros de precisión son los mejores, pero claro, si tú vas a una guerra y para ganar la guerra empiezas a tirar bombas atómicas, pues te estás matando solo también, ¿no? A diferencia de si tú das un tiro de precisión y buscas al cabecilla y dispersas el resto de la tropa. Esa es la razón. Creo que la última, ¿verdad? De ustedes. No, aquí está la que sigue. Bueno, ahorita vamos a ver los tipos de vacunas que existen contra el SARS-CoV-2. Estos son unos ejemplos. En realidad mencionamos 8 tipos de vacunas, pero en realidad hay otras que están disponibles y otras que obviamente están todavía desarrollándose. Tanto la de Pfizer como la de Moderna, que son creo que las que más conocemos, porque fueron las primeras, bueno, la Pfizer, una de las primeras que se desarrollaron. Estos 2 tipos de vacunas, pues son vacunas de ARN mensajero. Por lo tanto, pues se utiliza la proteína S. Y las dos son de 2 dosis, que la segunda se puede aplicar entre 21 y 42 días de diferencia. En el caso de la Pfizer, es la única que está aprobada por la FDA en caso de emergencia en el uso de los menores de edad. Las otras vacunas son las de Novavax, AstraZeneca, Sputnik, que pues en el caso de la Novavax, que en el caso de la Novavax es de subunidades proteicas, son 2 dosis y la segunda dosis se puede aplicar con 8 semanas de diferencia. En el caso de la AstraZeneca, Sputnik, la CanSino y la de Johnson & Johnson es de vector viral. La AstraZeneca es de 2 dosis y se puede aplicar entre 6 y 12 semanas de diferencia. La Sputnik igual es de 2 dosis y se aplica entre 21 y 84 días de diferencia. En el caso de la CanSino y la Johnson & Johnson, solo es una dosis. Y por último está la Sinovac, que es de virus inactivado. Igual es de 2 dosis y se puede aplicar la segunda entre 2 a 4 semanas de diferencia. Como verán, ahí están todos los ejemplos de las modalidades de vacunas. Claro, nos faltó la de toxoides, ¿no? Tanto de polisacáridos, pero esos son para bacterias, no son para virus. Entonces, por eso no están acá. Excelente. Ya en la última pues tenemos la eficacia y los efectos adversos. En el caso de Pfizer, vemos que tiene una eficacia normalmente del 95% y en el caso de lo que viene siendo los efectos graves como hospitalizaciones, tiene una eficacia del 89%. En el caso de Moderna tiene una eficacia general del 94% y una eficacia de casos graves del 100%. Y de la Novavax, que es una de las nuevas, pues tiene una eficacia general del 89.3%. Y en el caso de efectos graves todavía no se conoce. De estas 3, los efectos adversos que tienen en común, pues viene siendo el dolor de cabeza, el dolor muscular, escalofríos, fiebre, náuseas, cansancio, incluso también lo que viene siendo el enrojecimiento de la parte donde te inyectan, ¿no? En el caso de AstraZeneca tiene una eficacia general del 70% y Sputnik del 90%, y estas dos pues van a tener eficacia de casos graves de un 100%. En el caso de CanSino tiene eficacia del 65.28%, la Sinovac o Coronavac tiene el 79.34% y la Johnson & Johnson del 66.3%. Y en el caso de eficacia de casos graves, tanto CanSino como Sinovac todavía se desconoce y de la Johnson & Johnson tiene del 85%.
Y pues los efectos adversos de estos pues también vienen siendo similares. Lo único que cambiaría es, por ejemplo, que en Johnson Johnson tiene lo que es el aumento del síndrome de producir trombosis o trombocitopenia. Y en el caso de, por ejemplo, Sinovac, tiene en caso de embarazo, pues podría ser peligroso, ¿no? En caso de embarazo. Y ya creo que eso sería todo. Muy bien. Excelente, excelente presentación. Creo que es la última, ¿verdad? Vamos a ir con la sala 2, ya nos vamos a ir más rapidito porque ya... A ver, Paola, Emiliano, María Fernanda, Gustavo, Santiago y Daniela. Adelante. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Adelante, Sí, no se... doctor. Adelante. Oye, profe, perdón, es que Sí. está trabado mi computadora. Vale. Esta vacuna es especial para el sarampión. Es de tipo de virus atenuado, en el cual cierta cepa del virus se va a debilitar y se va a combinar con dos componentes en forma de triple vírica, en forma de la que tiene varicela añadida, en tetravírica, en la que tiene la varicela añadida. Y pues va a prevenir, según la vacuna, porque está la MMR y la MMRV. De la MMR, pues va a prevenir sarampión, paperas y rubiola. Y la MMRV, también va a ser la varicela. Eso es porque en inglés, de la sarampión es measles, paperas es mumps y rubiola pues rubela. Varicela también empieza con V, no hay mucha diferencia. Y pues esto es bueno porque pues la rubiola ha disminuido mucho con los años, aunque aún queda en lugares donde... Muy bien, entonces, cuando veamos sarampión, vamos a ver que una de las cosas que hacemos para evitar brotes de sarampión es el bloqueo vacunal. Ya hablaremos de qué es el bloqueo vacunal, ¿no? Y en este caso, que son vacunas de virus vivos atenuados, la cepa de sarampión que se está usando, que creo que hay dos cepas, la Edmonton, que creo que es una de las que se está usando ahora, sí, que son de virus vivos atenuados, tienen la propiedad de ser más rápidos en su incubación, porque una vacuna pues es una infección, ¿no? En caso de virus vivos atenuados, en su incubación y en su generación de anticuerpos. Entonces esa rapidez superior de la vacuna respecto al virus de liberar los antígenos y de generar anticuerpos, la utilizamos como una medida preventiva cuando identificamos tempranamente un brote de sarampión. Los contactos los identificamos tempranamente. Entonces, eso es lo que llamamos bloqueo vacunal. Y esa es una de las ventajas de algunas vacunas como esta, ¿no? El bloqueo vacunal. Vamos a ver la que sigue. Adelante.
En cuanto a la aplicación, decía que podía ser por vía subcutánea o podía ser intramuscular en niños pequeños, pero pues lo ideal es subcutánea en la región de toildea, una vez que se haya desinfectado. Y pues eso es en cuanto a la aplicación. En cuanto a la eficacia, es considerado como una vacuna muy eficaz. En cuanto, si se tienen las dos dosis, es aproximadamente el 97% de eficacia para prevenir en caso de exposición al virus. Y en caso de si tuviera solo una dosis, es de aproximadamente 93%. Esto solo para el sarampión, ya que para las otras enfermedades la eficacia es diferente. Y ya por último, los efectos indeseables. Primero es el dolor, enrojecimiento, hinchazón en lugar de la inyección, fiebre, sarpullido, glándulas inflamadas en las mejillas o cuello, dolor y rigidez pasajeros y trombocitopenia y convulsiones. Igual decía que bueno, los efectos eran muy leves y habían efectos un poquito más graves, pero realmente es que casi no era muy frecuente el fiebre y con convulsiones, pero realmente es que no era frecuente. Muy bien. Vamos a ver. 3. A ver que prendan todas sus cámaras. Carlos, Daniela, Saraí, Diana, Eduardo y Yuli. Todos los del equipo presentes, prendan su cámara, por favor. Ahí estoy yo, para que me vean. Y adelante, todos. Solo veo a 2, ¿eh? Bueno, pues empezamos con la introducción. A nosotros nos tocó una bacteria, Streptococcus pneumoniae. Esta pues básicamente puede causar neumonía, meningitis o bacteremia, que es una infección en el torrente sanguíneo. Mencionaba que es como que muy común en bebés. Mencionaba igual que hay un grupo étnico que es la raza negra en Estados Unidos y personas indígenas de ahí, personas mayores o personas quienes padecen condiciones médicas como enfermedades renales, enfermedades pulmonares, toda esta parte. Esto se transmite por vía aérea o la exposición y su estacional es entre invierno y principios de primavera. Brevemente, pues la vacuna neumocócica va a ayudar a proteger contra las infecciones bacterianas causadas por la Streptococcus pneumoniae. Prende su cámara, Diana, es Diana. Sí, ahí voy. Existen 3 tipos de vacunas específicamente contra neumococo en México. La primera siendo la BNP, si no estoy mal, de 23, que es la vacuna de polisacáridos de 23 serotipos. La segunda, la vacuna conjugada de 13 serotipos. Y la tercera, la vacuna conjugada de 10 serotipos con la Haemophilus influenzae no tipificable. En este caso, la vacuna es una vacuna diferente a la que hemos visto anteriormente. Está basada en los polisacáridos de la bacteria. Y la diferencia entre una y otra son el número de cepas, que incluye el número de tipos de polisacáridos, ¿sí? 23, 13 y 10, y alguna combinada, ¿sí? Con Haemophilus influenzae no tipificable. Eso ya veremos después de qué se trata. Es una vacuna cuya ingeniería es diferente, pero pues también es un agente infeccioso diferente, ¿no? Aquí no podemos usar la plataforma de adenovirus. ¿Sí? Adelante. Sí, pues en este caso va a proteger contra ¿Prende infecciones. tu cámara? Prende tu cámara. Ahorita tengo problemas con la cámara, maestro, por eso no la tengo prendida. Pero comentaba contra infecciones
graves, evidentemente causada por la enfermedad neumocócica, como la meningitis, la neumonía, la bacteriemia, igual menciona que puede llegar a causar sinusitis y otitis, y la septicemia, y pues ya como comentó la compañera, igual depende mucho como de la vacuna, por porque protege contra distintos tipos de cepas. Perfecto. Adelante. Bueno, ¿cómo se aplica? ¿Tu En el, cámara? ca- ¿Prende tu cámara? Eso. en el caso de la conjugada de 13 serotipos, esta se aplica a todos los bebés en una serie de 4 inyecciones. Y los periodos son la primera a los 2 meses, luego a los 4, a los 6 y la última entre los 12 y 15 meses. Esta se aplica por vía intramuscular en la región anterolateral del muslo, a los bebés que no caminan o en el brazo en los niños que ya deambulan. Y en el caso de la de polisacáridos de 23 serotipos, esta se aplica a mayores de 65 años. Muy bien. Siguiente. Bueno, y en el caso de la eficacia varía según el tipo de vacuna. Si es la que tiene 23 serotipos, hay un estudio que menciona que tiene una eficacia del 64% en cuanto a la enfermedad infecciosa. Y también va a reducir, en otros países mencionó que del 46%, además de que no tiene ningún efecto en la mortalidad. Pero también había otro estudio que mencionaba que va a prevenir la enfermedad en un 40% y el 60% de las muertes asociadas a neumonía. Esto depende del país y del estudio también que se haga. En cuanto a la eficacia de la vacuna contra 13 serotipos, va a tener una reducción del 30 al 60% de cualquier tipo de serotipo de neumonía, y específicamente para el serotipo que está diseñada esta vacuna va a prevenir del 60 al 90%. Y en cuanto a la vacuna de 10 serotipos, que es la que se aplica a los menores de edad, va a tener una eficacia del 80 al 100% frente a los serotipos a los que está diseñada esta vacuna, y del 80 hacia cualquier tipo de serotipo. ¿Quién sigue? No vino el que sigue. Creo que no se encuentra, pero bueno, diré su parte. En el caso de la vacuna, en la primera, tenemos que puede haber dolor y enrojecimiento de la zona, que eso ya nuestra compañera María Fernanda nos explicó que es la parte que local. Esto nos puede dar somnolencia, pérdida temporal del apetito, podemos tener hinchazón, fiebre e irritabilidad. En la vacuna PCV3 en conjunto con la vacuna antiinfluenza, se menciona que cuando se aplican al mismo tiempo existe un mayor riesgo de tener convulsiones por fiebre. Y en la última, pues también tenemos algunas consecuencias locales, como es el enrojecimiento o dolor en la zona, podemos tener cansancio, fiebre y dolor muscular. Perfecto, gracias. Y ya para terminar, vamos a ver una vacuna basada en toxoide. ¿Cómo está esto? A ver, entonces, prenda su cámara. Ya la prendí, no sé si me ven. Su foto. Ay, Ay,
¿Ya ven? No, nada, hola. Déjala ahí, no la mueva, no le vemos la foto. Ah, Debe tener bueno. algún problema. A ver, adelante. Bueno, primero una breve introducción, pues el tétanos es una enfermedad bacteriana infecciosa causada por el Clostridium tetani. Este se desarrolla en condiciones anaerobias favorables, como lo puede ser una herida infectada, por así decirlo, o la necrosis. Y lo que produce esta bacteria es que crea, como ya habíamos visto, es una toxoide. Entonces esta puede producir... Perdón, la vacuna crea una toxina, María Isabel. Ajá, sí, exacto. La que crea se llama tetanoespasmina, que esta es la que inhibe a los neurotransmisores del sistema nervioso central y ocurre lo que la caracteriza, o sea, la rigidez muscular y los espasmos, mayormente faciales. Y bueno, rápidamente también el calendario de vacunación infantil pues indica primero 3 dosis primarias, que son 3 de difteria, tétanos y tosferina, y luego otras 2, como a los 12 años, a los 15. Esa solo sería de tétanos y tosferina. Y también decía que en los adultos, porque como esta obviamente pierde su eficacia, como acabamos de ver, se recomienda en los adultos cada 10 años aproximadamente, y en el embarazo, tan pronto se sepa el embarazo, vacunarse, y pues dependiendo igual de si la persona estuvo vacunada en la infancia o no, es si se va a vacunar 4 meses después de dar a luz o 1 año. Y esa es la breve introducción. Siguiente, por favor. Bien, continuando y entrando de lleno con la vacuna contra el tétanos, pues nos menciona que por definición es una vacuna que está basada en el toxoide tetánico, una neurotoxina que se va a ver modificada y va a inducir la formación de una antitoxina protectora una vez administrada la vacuna. Existen varios tipos de vacunas que contienen el toxoide tetánico y por lo general vienen con la de difteria y tosferina, ¿no? Entonces, la del toxoide tetánico, las que únicamente contienen el dicho toxoide, que se abrevian como TT, las que además contienen al toxoide diftérico, ya sea en una dosis normal, DT en letras mayúsculas, se puede identificar, o en dosis bajas, D minúscula, T mayúscula. Y las vacunas combinadas contra el tétanos, la difteria y la tosferina, como comenté, que es DTWP, DTAP y en sus otras variantes. Perfecto. Voy a aprovechar aquí para decir algo que no se ha dicho. Ustedes ya vieron en estas dos vacunas que nos han presentado que existe la modalidad de vacunas sola o vacunas combinadas. Y hay combinaciones donde hay combinaciones de varias cosas. Sí, estas dos últimas son el ejemplo de vacunas que son combinadas. En el caso del tétanos, ¿sí? Cuando veamos tétanos, vamos a ver que la vacuna contra el tétanos, pues la utilizamos para evitar que nos dé tétanos a nosotros, pero también utilizamos la vacuna, o una variante de la vacuna, para crear anticuerpos. Antes lo usábamos con los caballos, se le vacunaba a los caballos, se purificaba el suero de los caballos, se hacía gamma globulina, ¿sí? que no era humana, y eso nos servía para inmunización pasiva, en aquellos casos de heridas graves para evitar el tétanos, o en aquellos casos de tétanos para neutralizar la vacuna circulante. Entonces, la vacuna, ¿sí? también la podemos usar en algunos animales para provocar una respuesta inmune específica y extraer de ahí anticuerpos y usarlos nosotros, ¿sí? esos anticuerpos para prevenir una enfermedad o para tratar una enfermedad. ¿sí? El tétanos es un ejemplo, hepatitis B es otro ejemplo. Cuando hablemos de varicela zóster, vamos a hablar de una modalidad de tratamiento inmunológico que usábamos en la época en que no había la vacuna para evitar casos graves de varicela zóster. Bien, sigamos. Bueno, pues como sabemos, lo que va a prevenir esta vacuna pues es la infección causada por Clostridium tetani. Pues como había comentado también mi compañero, pues por lo general se suele administrar, ¿no? junto con la toxina diftérica y para la tosferina. Y pues también como comentó nuestra compañera Fernanda al principio, pues sabemos que la protección contra el tétanos es dependiente de anticuerpos y puedes lograrse mediante la inmunización activa, que son las vacunas, o lo que es la pasiva. Y pues como comentó también mi compañera al inicio de la presentación, las vacunas se basan en el toxoide tetánico, ¿no? Tienen como objetivo pues
la erradicación, por ejemplo, ¿no? La inmunización ante el tétanos en la población general, y pues muy específicamente mencionan los artículos la transmisión materno-fetal, ¿no? Que es la manera más frecuente en la que se da el tétanos, al menos en países como México. Muy bien, nada más les voy a pedir que le hagan una corrección aquí, porque lo puntualizamos cuando María Fernanda presentó este tipo de vacunas. Cuando la vacuna es contra el toxoide, cuando las vacunas son de toxoides, o sea, contra una exotoxina, ¿sí? La tetanospasmina es una exotoxina, o sea, la bacteria la produce y la escupe al ambiente, ¿sí? Y el anticuerpo está dirigido contra la toxina, ¿sí? Entonces, en este caso, Aarón, o el equipo de Aarón, porque no solo es Aarón, la vacuna no evita la infección, evita la enfermedad, pero podemos infectarnos. O sea, si yo tengo una herida contaminada con tierra, ahí puede llegar Clostridium tetani y causarme una infección local y producir tetanospasmina, pero no me va a dar tétanos. ¿Por qué? Porque tengo anticuerpos que neutralizan esa toxina. Entonces me evita la enfermedad, pero no me evita la infección. Lo mismo nos pasa con la vacuna de difteria, que es la vacuna es una antitoxina diftérica, crea anticuerpos contra la toxina. Entonces, no pueden evitar la infección porque no tienen nada dirigido contra la bacteria. Lo está dirigido contra un producto de la bacteria. ¿Sí está claro? Entonces, les voy a pedir que modifiquen eso y que pongan que no evita la infección, pero sí evita la enfermedad porque neutraliza a la toxina. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Sí, doctor. Adelante. Bueno, A ver, nada más antes de que se me olvide, si es posible, por favor, que suban la presentación en PowerPoint, porque cuando reviso y encuentro alguna cosa así, yo se las corrijo. Aquí ustedes la van a tener que corregir. Está más difícil, ¿no? Adelante. Sí, doctor. Doctor, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, en cuanto al método de aplicación, pues esta generalmente se aplica por vía intramuscular en el brazo, aunque también puede ser en el muslo. En el caso que sea en el brazo, pues es en la región deltoidea, generalmente en el brazo izquierdo. Y se suele aplicar en adolescentes a partir de 10 a 19 años. Bueno, como datos adicionales, esta puede administrarse el mismo día que se están recibiendo vacunas diferentes, o bien con cualquier intervalo con ellas, sin ninguna excepción. Y pues como ya mencionaron al inicio de la presentación, pues suele aplicarse una dosis cada 10 años. Creo que fue la última. No. En la última, ya vamos a dejarlo allá. Ya son las 10. Ole, dale. ¿Lo digo? Sí. Rápido. Bueno, pues básicamente la eficacia, pues se administran 3 dosis, ¿no? En donde pues ya luego de la tercera, pues ya la inmunidad es de casi 100% de los vacunados, ¿no? Y el intervalo entre cada dosis debe ser de al menos 4 semanas. Y pues la duración de la protección depende de varios factores, ¿no? Como por ejemplo la edad de los vacunados, el número de dosis y los intervalos entre ellas, ¿no? Que no debe ser de no más de 4 semanas. Entonces, por ejemplo, puede durar la duración de la protección puede ser como de 3 a 5 años, pero pues las dosis de refuerzo igual pueden provocar respuestas inmunitarias también, incluso cuando han transcurrido de 25 a 30 años desde la dosis anterior. O sea, todo depende de cuándo se ponga y de las condiciones de la persona. Perfecto. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Y lo que vamos a hacer, mañana vamos a ver antimicrobianos. Espero que ya esté. Ayer revisé si estaba la presentación y no estaba aún. Y, a ver, chinchales, ¿dónde?